Hola, bienvenidos a esta tercera clase grabada de las 4 masterclass de los jueves que tuvimos en octubre, que fueron en vivo, que duraron más de 3 horas cada una y que decidí grabarlas para todas las personas que no pudieron asistir. Por supuesto, estos videos van a ser muchísimo más acotados, espero no superen incluso los 10 minutos, así que les voy a dejar los tips más importantes de cada clase y por supuesto los voy a invitar para la próxima vez que vuelva a lanzar estas 4 masterclass en nuestras redes sociales, así que estén atentos. En esta tercera clase grabada, que sería la masterclass número 3, vamos a hablar de la escritura creativa y les voy a dar 5 tips de escritura creativa para que puedan trasladar al papel o a la pantalla esas emociones, sentimientos, ideas, fantasías o recuerdos que los atraviesan y que quieren convertir en libro. Antes de empezar con la clase, quiero motivarlos y decirles que todos, absolutamente todas las personas que habitamos este planeta, tenemos una historia que contar, ya sea propia, de algún pariente, de algún antepasado nuestro, de alguna persona que quisimos mucho o una historia que imaginamos, pero todos tenemos una historia que contar y todos merecemos poder contarla. Todos merecemos poder contarla. No necesitamos ser eruditos para escribir un libro. Solamente necesitamos animarnos, escribir lo que sentimos, lo que pensamos y publicarlo, más allá de cualquier prejuicio o de cualquier idea que se oponga a esto que les estoy diciendo. Todos podemos escribir un libro y todos merecemos poder hacerlo. Afortunadamente, hoy tenemos la posibilidad de publicar nuestros libros de manera gratuita en plataformas que no nos cobran dinero por hacerlo, ni tampoco seleccionan el material. Entonces podemos acudir, por ejemplo, a Amazon KDP, publicar nuestro libro, pedir copias y tenerlo inclusive en papel. Así que eso es muy bueno y espero que lo hagan, que vayan hacia adelante con ese proyecto que tienen y si nos necesitan, que nos escriban, que vamos a estar para acompañarlos en todo el proceso. El primer tip de esta clase sería ejercitar esa capacidad que todos tenemos de poder expresar nuestras ideas. Solamente que algunos la tenemos más desarrollada y otros menos desarrollada, pero todos podemos comunicarnos. Entonces, yo los invito a que elijan un lugar que los saque de la comodidad, de lo habitual, de la rutina, como por ejemplo ir a un bar o ir a un parque, a una plaza, a una iglesia, a un museo, a donde sea que se puedan sentar con un cuaderno y puedan escribir. En el caso de que no puedan escribir porque, por ejemplo, las ideas corren más, fluyen de una manera más rápida que su mano al escribir, entonces pueden grabar y mandarse audios a ustedes mismos o grabarse con el celular, grabar su audio. Entonces pueden o hablarle al celular y grabarse o escribir, ¿sí? La manera que sea más fácil para ustedes. Cuando se pongan a escribir, no es necesario que tengan armada una estructura de aquello que quieren convertir en libro. Simplemente escriban, dejen fluir las ideas. Por ejemplo, si tienen la letra de una canción o de un poema o la historia de una película o lo que sea muy en la mente, escríbanlo, porque puede que al escribir eso, que eso que están escribiendo sea la llave de lo que tienen un poco más arraigado a su inconsciente y que está costando despegarse de ahí y salir. Entonces escriban eso que tienen, que sienten o en su garganta o en su mente que está pesando. Empiecen escribiendo por ahí. Ese sería el primer tip. Que escriban más allá del libro que ustedes quieren escribir, ¿sí? Que escriban lo que estén sintiendo en ese momento, que se están regalando a ustedes mismos de introspección y de expresión. Bueno, cuando ya hayan podido ejercitar la escritura catártica, entonces va a ser mucho más fácil para ustedes pensar ideas concretas que quieran desarrollar e
seguirlas escribiendo o grabando. Si se dieron cuenta que grabándose en audios se sienten más cómodos, bueno, sigan por ahí, sigan grabándose en audios. Ahora vamos a ir al punto 2. Cuando ya empiecen a escribir y puedan relatar un acontecimiento o, bueno, un conflicto o algo que quieran contar, bueno, vamos a tratar de utilizar la metáfora. Utilizamos la metáfora cuando ponemos una cosa en lugar de otra. Lo usamos constantemente, cotidianamente, todos los días. Como por ejemplo cuando decimos que una mujer está en la flor de la vida. ¿Sí? Que está en la flor de la vida es una metáfora. Estamos tratando de decir que la mujer está en su momento cúlmine, está cursando una edad específica. ¿Sí? Eso sería una metáfora. Está en la flor de la vida. O estoy cumpliendo 15 primaveras, por ejemplo. No cumplí 15 primaveras, tengo muchas más, pero bueno, un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, utilizar la metáfora nos va a servir mucho para darle un estilo propio a la obra, porque todos utilizamos las metáforas de maneras diferentes y eso denota el estilo de cada uno. Existen miles de millones de posibilidades a la hora de crear nuestras metáforas. Tenemos que ir buscando nuestro estilo. Yo les recomiendo que vayan leyendo poesía, que lean mucha poesía de diferentes autores y principalmente de autores de distintas partes del mundo, ¿sí? Porque también la cultura nos hace ver el mundo y la vida de una manera distinta. Entonces está bueno poder acceder a diferentes miradas. El tip número 3 sería elegir un modo de contar. Es decir, nosotros podemos contar una historia en primera persona. Por ejemplo, yo puedo escribir mi autobiografía y escribir directamente desde mi experiencia, qué es lo que yo hice, cómo me sentí, qué es por lo que pasé y bueno, relatarles mi historia. También tenemos la posibilidad de escribir de otra manera. Por ejemplo, si yo quiero contar la historia de mi madre, en vez de contar mi madre hizo esto y esto y esto, podría contar directamente la historia de mi madre como si yo la estuviera viendo, la historia de mi madre, desde un lugar en el que yo no participo. Más allá de las personas, de los verbos, bueno, es importante saber en dónde nos vamos a ubicar nosotros como autores a la hora de escribir. Eso estaría bueno que traten de pensarlo antes de empezar a escribir el libro y no después, para que después, cuando el libro ya esté hecho, no hayan confusiones, que si estamos dentro de la historia o que si no estamos dentro de la historia. El punto número 4 o el tip número 4 para escribir un libro es tener en cuenta, mientras estamos escribiendo, ¿sí? Porque necesitamos facilitar la creatividad y poner a disposición cualquier herramienta que nos pueda servir para ser creativos, sin limitarnos y liberándonos de estructuras. Eso mientras estamos escribiendo, pero sí cuando ya queremos publicar nuestro libro o pensamos en estructurar nuestro texto, nuestros escritos, bueno, tenemos que tener en cuenta que un libro tiene ciertas partes. No es necesario tener todas estas partes que les voy a decir, pero sí ir eligiendo según, bueno, qué tipo de libro es el que hayamos escrito. En un libro necesitamos tener una hoja en blanco al principio, que el nombre de nuestro libro y el nombre nuestro, del autor o de la autora, esté en una página al inicio. Nuestro libro necesita tener un índice, necesita también puede tener, por ejemplo, un sobre mí, sobre el autor, sobre la autora, o algo así que cuente un poco quién es la persona que escribió este libro. Ciertos libros, o la mayoría de ellos, tienen una solapa en la tapa. Los libros de Amazon no tienen esa solapa. Entonces, esa pequeña reseña del autor o de la autora tiene que estar dentro del libro porque no tiene solapa. Entonces podemos hacerlo. Si no quieren hacerlo, pueden no hacerlo, pero yo les recomiendo que lo hagan para que las personas los conozcan. Y como hablamos en la clase número 3, para ir posicionando esas frases y palabras claves, nuestra marca personal y demás. Entonces, bueno, necesitamos tener ese apartado del libro hablando sobre nosotros. También podemos hacerle una introducción, podemos hacerle un epílogo, también podemos, bueno, depende qué tipo de libro, por supuesto, ¿sí? Si hacemos una autobiografía, tal vez podemos hacer una introducción contando un poco a dónde va a llevar
al lector esta obra, este texto, ¿sí? Y bueno, así diferentes partes del libro. Todos los libros que existen en el mundo hoy en día pasan por una editorial. Esa editorial lo edita, lo corrige, lo ilustra, lo maqueta. Justamente nuestro trabajo es el trabajo editorial para la autopublicación, es decir, nosotros no somos una editorial que publica libros, porque la editorial que va a publicar el libro finalmente va a ser Amazon. Pero bueno, todos los libros pasan por una editorial que revisa ese libro. En el caso de Amazon sí también los revisa, pero los revisa una máquina, no una persona. Entonces corrobora que los parámetros estén correctos, es decir, por ejemplo, que no tenga errores de ortografía, que el tipo de letra, el tamaño de letra, la sangría, el interlineado sea el correcto, ¿sí? Esas cuestiones. Pero no hace una lectura exhaustiva de la obra. El libro también puede estar dividido en capítulos o en partes, o no estar dividido ni en capítulos ni en partes, sino que directamente en el maquetado se hace alguna división, o puede no tener ningún tipo de división. También puede tener un prólogo, si no lo dije, puede tener una dedicatoria. Esa dedicatoria puede tener un subtítulo que sea dedicatoria y escribir, o directamente se puede poner en una hoja. Por ejemplo, si yo se lo dedico a mi mamá, poner a mamá o a Claudia, mi madre, por ejemplo. ¿Sí? Eso también depende y eso ya es parte del diseño. Bueno, yendo a ese tema, al tema del diseño, el diseño lo pueden hacer ustedes si tienen ciertos conocimientos básicos de maquetación. En el caso que no lo tengan, yo les recomiendo que acudan a alguien que lo pueda hacer. Nosotros lo hacemos, pero si no quieren hacerlo con nosotros, pueden buscar a otras personas. En diferentes plataformas de freelancers pueden encontrarlas, en redes sociales también, o pueden pedir que algún amigo o amiga escritor o escritora les recomiende. Y bueno, por último, si no tienen los conocimientos de maquetación básicos, en el tip número 5 yo se los voy a dar. Primero, es necesario que el libro tenga un tipo de letra, todo el libro tenga unidad, o al menos el texto principal del libro tenga el mismo tipo de letra. Ese tipo de letra puede ser Garamond, puede ser Arial, puede ser Times New Roman. El tamaño de la letra puede ser 12, puede ser 14 o puede ser 16, porque Amazon nos da la posibilidad de marcar nuestro libro como apto para personas que no ven bien. Y esa puede ser una técnica de venta nuestra. Por ejemplo, ofrecer un libro que sea cómodo de leer para cualquier persona. Entonces marcaríamos, a la hora de cargar el libro en Amazon, marcaríamos ese ítem, de que lo pueden leer personas con poca visión. En ese caso lo vamos a hacer con un tamaño de letra de 16. Además, también necesitamos que tenga número de página, que cada página tenga su número, que el índice del libro físico tenga los números de página al lado, y el índice del libro digital no necesita tener número de página al lado, porque la página tampoco necesita tener número y directamente debe tener enlaces, porque la gente que lo lee en una tablet no se va fijando las páginas, sino que directamente utiliza las herramientas digitales que existen hoy en día. A nuestro libro, eso ya es un criterio de maquetación, le podemos poner un encabezado que puede ser el nombre del libro y el nombre del autor, o el nombre del libro solamente. También puede tener un pie de página que puede ser el nombre del autor, o el nombre del libro y el nombre del autor. Eso puede depender. También el encabezado puede variar si la página es par o impar. Eso ya es una decisión de estilo. Bueno, también tenemos que ver el interlineado, que sería la distancia que hay entre un renglón y otro, que ese interlineado puede variar entre 1.15, 1.5, también depende de cuál es el contenido de ese libro, y los márgenes que se necesitan en los costados, en la parte de arriba y en la parte de abajo, que en general esos márgenes son más amplios cuando el libro es impreso y son más angostos cuando el libro es digital para leer
tablet o en un celular o en una computadora. Bueno, espero que les haya servido mucho este video. Los espero en la próxima masterclass, donde vamos a hablar de estos 5 puntos, pero súper desarrollados, y vamos a poder también conversar un poco. No se olviden suscribirse al canal si no se los dije, dejar su comentario, compartir este video. Muchas gracias por estar acá. Espero que hayan llegado hasta el final y que les haya resultado entretenido y útil. Gracias.